En Estados Unidos fue aprobado el informe del Comité de Inteligencia con miras a un juicio político contra Donald Trump. Según el documento de 300 páginas, las pruebas de la negligencia del presidente son abrumadoras. Hoy el Comité Judicial celebrará su primera sesión para decidir si redacta cargos contra el mandatario. Tenemos informe desde Washington. En la cumbre de la OTAN, los 29 socios hablarán del futuro de la Alianza Atlántica, que cumple 70 años. Discutirán el papel de China en el mundo y la amenaza de Turquía, que condicionó su apoyo a los planes de defensa de los países bálticos y Polonia al reconocimiento de los kurdos como terroristas. Y Australia derogó la ley que permitía a los doctores ordenar que los solicitantes de asilo enfermos fueran evacuados de centros de detención remotos del Pacífico para recibir tratamiento médico. La oposición denuncia que se pone en peligro la vida de los refugiados. Continuamos con ustedes y con más noticias aquí en France 24. Comenzamos en Estados Unidos. Fue aprobado el informe contra Donald Trump realizado durante 2 meses por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja del Congreso para el inicio de un juicio político contra el mandatario. El líder del comité, el demócrata Adam Schiff, aseguró que las pruebas de negligencia del presidente son abrumadoras. El documento de 300 páginas ya fue enviado al Comité Judicial del Congreso, que hoy se reúne por primera vez para decidir si en 2020 juzga al mandatario por abuso de poder con Ucrania. Evidencia abrumadora de abuso de poder. Esta fue una de las afirmaciones de un informe clave publicado por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El documento podría servir de base para adelantar un juicio político contra el presidente Trump. Este informe narra un plan del presidente de Estados Unidos para obligar a un aliado, Ucrania, que está en guerra con un adversario, Rusia, para hacer el trabajo sucio al presidente. Involucra un plan en el que Donald Trump retuvo actos políticos, una reunión en la Casa Blanca y millones de dólares de asistencia militar para obligar a ese poder a realizar 2 investigaciones que él creía lo ayudarían en su campaña de reelección. El documento alega que el presidente retuvo ayuda militar a Ucrania y condicionó una reunión en la Casa Blanca con su homólogo Volodymyr Zelensky en un intento de presionar a Kiev para investigar a su rival demócrata para las elecciones de 2020, Joe Biden. Además, el texto asegura que Trump obstruyó la justicia al negarse a proporcionar documentos a los investigadores y al evitar que algunos testigos declararan. Pero los republicanos piensan lo contrario. El proceso de juicio político se prolonga lentamente, sin dirección, sin enfoque, porque están teniendo un gran problema y es que el presidente no hizo nada malo y no pueden probarlo. El informe se enviará al Comité Judicial de la Cámara, que realizará sus propias audiencias y decidirá si redactará artículos de juicio político en las próximas semanas. Si en efecto el comité redacta estos textos y la Cámara, liderada por la oposición demócrata, los aprueba, el caso iría al Senado, donde los republicanos son mayoría. El presidente Trump ha negado todas las acusaciones. Y sobre la aprobación del informe y lo que viene en el Congreso, nos informó nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Escuchemos. Hola, buenos días. Se espera que hoy el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos comience a discutir en una audiencia sobre la constitucionalidad de este proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump. Ahora será este comité el que tenga las riendas de esta investigación después de que el día de ayer el Comité de Inteligencia decidiera no presentar artículos. ¿Esto qué significa? Que ahora será el Comité Judicial el que redacte estos artículos de acusación oficial. Después será sometido a una votación. Si pasa en el Comité Judicial, entonces iría al Pleno de la Cámara de Representantes, donde por una mayoría simple podría ser aprobada estas acusaciones en contra del presidente Donald Trump. De allí pasaría al Senado, donde sería difícil que pudiera avanzar. Ahora, si el Comité Judicial no presenta acusaciones o simplemente estas no prosperan en una votación, hasta allí llegaría el juicio en contra del presidente. Esto es lo que se espera que ocurra hoy en la capital de los Estados Unidos en esta jornada de audiencias que continúa.
Seguimos en Estados Unidos porque la Cámara de Representantes votó para pedirle al presidente Trump que aplique sanciones a China por su trato a la minoría musulmana uigur. Según recientes informes basados en documentos filtrados del gobierno de Beijing, se calcula que cerca de 1 millón de miembros de esta comunidad son retenidos en los llamados centros de reeducación, donde serían sometidos a maltratos y torturas. La Cámara Baja aprobó la llamada Ley Uigur de 2019, considerando que los derechos humanos de esta minoría están amenazados. China respondió rechazando tajantemente el proyecto de ley y calificándolo como una intromisión en sus asuntos internos. Los líderes de la OTAN discuten hoy en Londres el futuro de la organización, que días antes había sido descrita por el presidente francés Emmanuel Macron como con muerte cerebral. Ahora el mandatario galo dice que esa polémica declaración está produciendo discusiones en la dirección correcta. Tras una primera jornada de tensiones entre Estados Unidos, Francia y Turquía, se espera que hoy la discusión se centre en el papel geopolítico de China. Además, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confió en hallar una solución sobre la polémica levantada por Turquía, que condicionó su apoyo a los planes estratégicos de defensa de los países bálticos y Polonia al reconocimiento de los kurdos como terroristas. La lucha contra el terrorismo, el control de armas, nuestra relación con Rusia y por primera vez en la historia de la OTAN también nos sentamos con los líderes de la alianza y abordaremos el surgimiento de China. Esto implica oportunidades, pero también desafíos, y hemos visto el auge de China, incluidas sus inversiones en capacidades de defensa. China es ahora el segundo país con mayor presupuesto en defensa del mundo, después de Estados Unidos. Y recientemente mostraron nuevas capacidades modernas, incluidas las armas nucleares. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que la OTAN es una roca sólida en su compromiso de proteger a los miembros, pero que la paz no puede darse por sentada. Después de 70 años mantenemos un sólido compromiso con la OTAN y con el gigante escudo de solidaridad que ahora protege a 29 países y casi a 1.000 millones de personas. El hecho de que hoy vivamos en paz demuestra el poder de la simple propuesta que está en el corazón de esta alianza, que mientras estemos juntos nadie puede derrotarnos. Pero la historia muestra que la paz no se puede dar por sentada. E incluso mientras celebramos este aniversario debemos asegurarnos de que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. Y la atrocidad en Londres del pasado viernes muestra por qué debemos trabajar juntos para combatir el terrorismo y la importancia vital de las misiones de la OTAN para contrarrestar esta amenaza. Tenemos noticias de Australia porque ese país derogó una ley que permitía a los médicos ordenar a los solicitantes de asilo que fueran trasladados a su territorio para recibir tratamiento. Alrededor de 500 refugiados que intentaron llegar a Australia permanecen retenidos en centros ubicados en 2 remotas islas del Pacífico Sur. La ley estipulaba que los doctores podían ordenar el traslado de los enfermos a Australia. Desde su reelección el pasado mes de mayo, el primer ministro Scott Morrison había buscado acabar con esta ley, que según él socavaba la seguridad nacional. La derogación de la medida, conocida como Medevac, recibió críticas por parte de la oposición. Debido a que este gobierno, desprovisto de un corazón, desprovisto de cualquier compasión humana, desprovisto de empatía, solo quiere mantener a las personas encerradas en una detención cruel indefinida durante años y años y años, utilizándolas como algún tipo de señal de advertencia humana, alegando que de alguna manera esto es parte integral de la operación Fronteras Soberanas. Seamos claros, Medevac no tiene nada que ver con esta operación. El Partido Laborista apoya la operación de Fronteras Soberanas. Creemos que se puede ser fuerte en la protección de las fronteras sin perder la humanidad. En Irán, el presidente Hassan Rouhani dijo que su país está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones si Estados Unidos retira las sanciones primero. Habló durante la versión 26 de la Conferencia Nacional de Seguros y Desarrollo en Teherán, luego de los episodios de violencia generados tras el aumento del precio del combustible.
Le digo a la nación de Irán que cuando Estados Unidos esté dispuesto a levantar y dejar de lado sus sanciones terroristas equivocadas, crueles, ilegales, incorrectas, inmediatamente los jefes del 5+1 pueden reunirse y no tenemos ningún problema. Estamos bajo sanciones y esta situación no es nuestra culpa. Se debe a la incitación de los sionistas y los reaccionarios de la región. Esta situación es un acto cruel de la Casa Blanca. No tenemos más remedio que resistir y perseverar contra esas sanciones impuestas. Al mismo tiempo, no hemos cerrado la ventana para las negociaciones. En Colombia se reunieron los países signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entre las prioridades estuvo el propósito de mantener la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por la mayor parte de este grupo. Pero más allá de las nuevas sanciones, esta estrategia para Venezuela parece estancarse en detrimento de una oposición con cada vez menos opciones. Detrás de las sonrisas, pocos avances. Los representantes de los países del Tratado de Río y el secretario general de la OEA buscaron demostrar que aún está viva la presión internacional en contra del poder de Nicolás Maduro. Aquí no hay acciones unilaterales ni hay invitaciones al uso de la fuerza. Aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, pero a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas. Esta profundización del cerco se tradujo con nuevas sanciones económicas y restricciones de ingreso y tránsito a 29 miembros del oficialismo venezolano, incluido Maduro. El pueblo de Colombia tiene 13 días alzado y mañana 4 de diciembre va todo el pueblo de Colombia a una huelga nacional contra Iván Duque. Y él quiere desviar la atención hacia Venezuela. Entre ellos está también Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que lideró una movilización en contra de la reunión que se impartía en Bogotá. Ustedes podrán inventar lo que quieran. Pueden decir que van a invadir a Venezuela si quieren. Y es probable que entren. Podrán entrar, pero no van a saber cómo salir. El gran ausente fue Juan Guaidó, más enfocado en lidiar con las acusaciones de corrupción que salpican a sus filas. El parlamento que lidera creó un comité para investigar a los diputados señalados, con la promesa de esclarecer los casos y tapar las grietas que se están evidenciando cada día más en la oposición. A los ladrones de este pueblo. Vamos ahora a Malta porque el reciente anuncio de renuncia del primer ministro no ha servido para calmar las preocupaciones de la Unión Europea. Una europarlamentaria pidió la renuncia de Joseph Muscat inmediatamente, que está prevista para mediados de enero. El asesinato en 2017 de la periodista Daphne Caruana Galizia desató la crisis. Con las cartas sobre la mesa, una delegación de investigación de la Unión Europea se reunió con el primer ministro maltés Joseph Muscat y su ministro de Justicia este martes. Lo que le concierne a Malta como Estado miembro de la Unión Europea nos concierne a todos, y lo que afecta a Malta también afecta a la Unión Europea. Así que este asunto sobre los malteses también es un asunto que nos interesa. No es un secreto que tenemos muchas preocupaciones sobre el Estado de Derecho. La Unión Europea tiene serias dudas acerca de la credibilidad del gobierno maltés y sobre la independencia de su sistema judicial. El objetivo es aclarar el escándalo del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017. El primer ministro Muscat ha sido acusado de obstrucción a la justicia, protegiendo a aliados políticos y ayudantes quienes son sospechosos de tener vínculos con el escándalo de corrupción que Caruana Galizia estaba reportando al momento de su muerte. Este martes, antes de asistir a una reunión, una europarlamentaria maltesa pidió la renuncia inmediata del primer ministro, en lugar de hacerlo en enero como había anunciado antes. Yo estoy exigiendo y reitero el llamado al primer ministro a renunciar y que lo haga ahora. La semana pasada, el jefe del gabinete de Muscat
Keith Chamberi, y el ministro de Turismo, Conrad Misi, renunciaron luego de haber sido interrogados por la policía durante 2 días. Ambos fueron liberados sin cargos y niegan haber hecho algo malo. La Unión Europea ha sido criticada por no involucrarse más en los asuntos malteses desde el estallido del escándalo. Y para finalizar, en Corea del Sur empezaron las festividades con una original puesta en escena. Buzos con trajes navideños ofrecieron un show de 15 minutos al que bautizaron como Felices Fiestas. Lo hicieron en el acuario de COEX en Seúl, la capital del país asiático. Usted siga con nosotros. Esto es France 24.